Este programa es presentado por Personal, hagamos que todo suceda. ¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra vamos a revelar una historia desconocida hasta hoy. Y tiene como protagonista al hombre que gobernó por más tiempo el Paraguay. Este protagonista que hasta ahora genera cierta nostalgia en algunas personas. Pero también hay que decir que hay opiniones divididas en la población. Para algunos es un tirano, un dictador, para otros un estadista, un culto. Y atención a esto, un caballeroso con las mujeres. En esta edición de La Caja Negra vamos a revelarte la familia oculta del general Alfredo Stroessner. A ver el material. Hace 10 años fallecía en Brasilia el exdictador paraguayo Alfredo Stroessner Matiauda a los 93 años. Habían transcurrido 17 años desde aquel 5 de febrero de 1989, cuando tuvo que abandonar forzosamente el Paraguay, donde había gobernado más de 35 años tras haber sido derrocado del poder en la madrugada del 3 de febrero. Hijo de un emigrante alemán, Stroessner, nacido el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, asumió la presidencia de la República con 41 años de edad en 1954 y en poco tiempo se convirtió en el hombre más poderoso del Paraguay. Yo, Alfredo Stroessner, presidente de la República del Paraguay, juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Su figura siempre fue controversial y hasta hoy algunos lo reivindican como el gobernante que trajo paz y progreso a la nación, así como otros lo señalan como el dictador más sanguinario que tuvo el país. Lo cierto es que hoy sabremos una de las facetas que quizás menos se ha conocido del general, su relación con una de las mujeres más hermosas de la sociedad asuncena, Michelle Fleitas, con la que concibió 3 hijos, Verónica, Gisela y Enrique. Ellos forman parte de la familia oculta del general Stroessner. El porte sereno y firme del líder se agiganta con los brazos del inmenso cariño ciudadano. Corrían los primeros años de la década del 70 y Stroessner estaba en el esplendor de su gobierno. Alfredo, como lo llamaba tiernamente Michelle, era un hombre inteligente y trataba con suma consideración a las mujeres, en particular las que llamaban su atención. Fue así que en una de las casas que frecuentaba el general, donde pasaba horas jugando ajedrez con su amigo de infancia Salvador Bogado, estaba ese día Michelle, quien no pasó desapercibida a los ojos del mandatario, quien tras preguntar su nombre, averiguó su número telefónico y comenzó a cortejarla. En las conversaciones, la joven estudiante de la carrera de biología en aquel entonces cautivó aún más a Alfredo, con su inteligencia y sus conocimientos de historia y literatura universal. Luego vino el primer encuentro y desde ese momento nació el amor. Y estas son imágenes incluso inéditas, la que acabamos de ver en este material. Te vamos a mostrar y presentar esta noche en un material exclusivo de La Caja Negra a la mujer de nombre María Mercedes Elizabeth Fleitas Vega,
más conocida como Michelle. Me contaban algunos, era incluso ella considerada en la década del 70 como la Brigitte Bardot paraguaya. Incluso paraba el tráfico en la calle Palma. Esta mujer, Michelle Fleitas, por esta mujer, el temido dictador Alfredo Stroessner estuvo a punto de dejar el poder en la década del 70. Esta mujer logró arrebatar el corazón de Alfredo Stroessner. Esta mujer le dio 3 hijos al general Alfredo Stroessner. Por primera vez aparece, esta historia no figura en los libros y tampoco he leído una crónica al respecto en algún diario. Te presentamos esta noche en La Caja Negra. Y él era amigo de mi tío Salvador y mi tía Vivita. Tía Vivita era la prima hermana de mi papá. Y Bogado, ella es María Esther Bogado. No, Velázquez de Bogado realmente. Y resulta que mi tío Salvador Bogado jugaba ajedrez con él. Pero él era más amigo de don Vicente Mateauda, que fue el que le crió a Alfredo, porque él muy pronto se quedó huérfano, tanto de madre como de padre. Y él se hizo cargo. Y bueno, don Vicente se iba siempre a la casa de tío Salvador. Y nosotros habitualmente nos íbamos a la casa de tía Evita porque somos una familia así muy numerosa y muy apegada. Entonces, los cumpleaños, los casamientos, todas esas fiestas así familiares, bueno, se hacían en la casa de tía Evita. Andábamos mucho por ahí. Y nada, de repente nomás él llegaba de visita y en más de una ocasión él me vio por ahí. Y yo trataba de pasar desapercibida porque la verdad que, no sé, siempre me dio vergüenza así. ¿Cuántos años tenía? Y habré tenido 18 o 19 por ahí. Pero la verdad que ya antes yo le había visto a él porque mi papá trabajaba en Palacio. Cuando yo era chiquita, él estaba en la Subsecretaría de Informaciones y Cultura de la Presidencia de la República, papá. Y yo estaba en el colegio y me hacía buscar. Y bueno, él me daba cosas para escribir y qué sé yo ahí mientras tanto. Y recuerdo que cuando iba a salir el presidente, creo que sonaba una diana, algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Entonces yo salía y le miraba detrás de una plantera enorme y le miraba. Que yo me iba a imaginar que alguna vez iba a llegar a todo esto, ¿verdad? Nosotros teníamos referencia de que Alfredo Stroessner tenía otra mujer, que no era precisamente doña Ligia Mora de Stroessner. Todo el mundo sabíamos la existencia de ñata legal, lo que no sabíamos que había una tercera mujer, esta la que acaban de ver ustedes, Michelle Fleitas. Cuenta en este material detalles de cómo fue el primer encuentro. Ella, una joven egresada del colegio Las Teresas, 18, 19 años, y él ya gobernaba el Paraguay, tenía 56 años. ¿Cómo fue el primer encuentro entre Alfredo Stroessner y Michelle? Y bueno, el primer encuentro fue así. Yo salía de la facultad 6:30 o algo así. Y a las 7, 7:15, más tarde tenía que estar en mi casa. Tenía que tomar el 42 en la esquina de España y Perú. La combi esa de aquella época, ¿se acuerdan? Bueno. Y entonces pensé, y pensamos, porque no quería que me vieran mis compañeros. Si mi papá se llegaba a enterar, me mataba. Y mi mamá le daba un ataque. Y se iba a armar aquel batifondo en la familia, me imagino. Bueno. Y en la cuadra del Inter, está la cancha del Inter y está el colegio internacional, ¿verdad? Y en esa zona, qué inteligente que uno es cuando quiere hacer cosas escondidas, digo yo. Entonces le dije, bueno, ahí nadie hay, ¿verdad? Pues está la cancha, está el colegio, y a esa hora, nadie en esa época, no sé. Bueno, y ahí fue. Y dimos unas vueltas por el centro,
Así, creo que, no sé si llegamos a ir al aeropuerto, porque si no nos íbamos a tener tiempo, porque tenía que estar yo en la casa a cierta hora. Y me acuerdo que me bajó ahí en Cuarta, entre Independencia y Chile, no, y Nuestra Señora, donde estaba en la parte de atrás del colegio Acostañú, del Liceo Acostañú, porque eso era un paredón así, y enfrente había un baldío con no sé qué había ahí, así, no me iba a ver nadie. Hasta que yo decidí un día, bueno, papá se había ido, mis padres se habían separado, ya un tiempo antes, unos 2 años antes, mis padres se separaron. Yo creo que, no sé, yo sí reemplacé, yo le extrañaba a mi papá, no sé. La cuestión es que él me conquistó realmente. Y podíamos pasar horas hablando de un montón de cosas, de todo. Bueno, así que un día decidí. Y le dije a mi mamá estaba parada y yo estaba en el dormitorio y cuando le dije, me voy. ¿Con quién? Y con fulano de tal, con Alfredo Stroessner. Se sentó en la cama. Yo creí que se iba a morir, de verdad. Y no me podés atajar. Le dije. En este otro material que te presentamos en la caja negra está el testimonio de una de las hijas. Alfredo Stroessner tuvo con Michelle Fleitas 3 hijos, Verónica, Gisela y Enrique. En este material se presenta ante la opinión pública, en sociedad, por primera vez, y cuenta su historia Gisela Viviana Fleitas. Soy la hija de Alfredo Stroessner. Nosotros mantuvimos, ¿verdad?, un perfil bajo, ¿verdad?, porque fue la educación que nos dio mamá y también como lo fue mi padre. En este caso era algo que se sabía, todo el mundo, ¿verdad?, siempre me preguntaba de él, inclusive mis compañeros de colegio, en la primaria, lo sabían, desde más chiquitos algunos incluso los veían en mi casa. Entonces no era nada oculto. Nosotros somos 3 hermanos que somos, sí, de mi madre Michelle Fleitas y de mi padre Alfredo. Mi hermana mayor, ¿verdad?, Verónica, ella vive actualmente en Los Ángeles, hace ya un tiempo, tiene la nacionalidad. Ella sí usa, ¿verdad?, el apellido porque ella lo quiso así. Ella firma Verónica Stroessner Fleitas Stanley. Después vengo yo, que soy la segunda. Yo soy Gisela. Gisela eligió, en realidad las 2 mujeres tenemos 4 nombres, pero mi nombre es Gisela, lo eligió mi padre porque Gisela es en teutón, en alemán antiguo significa prenda de fidelidad. Y también me puso Viviana con B larga porque es el nombre de su abuela. Tal es así que mis sobrinas, una de ellas es la hija de Freddy, también se llama Viviana con B larga, es una tradición. Después está mi hermano Enrique Alfredo, que es el tercero, que nació al año siguiente, en el 75, y él está casado ya desde muy joven. Tengo 2 sobrinos que son ya de 16 y 20 años. ¿Cómo era Alfredo Stroessner con estos hijos que hoy nos enteramos que existen? ¿Cuáles son las anécdotas? Compartimos con ustedes que nos cuenta Gisela, una de las hijas de Alfredo Stroessner. Veíamos hace rato en un material
y le hemos preguntado cuando accedimos a esta entrevista exclusiva con esta familia, ¿por qué no llevan el apellido Stroessner? Nos exhibieron un documento, el certificado de nacido vivo, en el que figura en ese documento el nombre de Alfredo Stroessner. Pero escuchemos las anécdotas que cuenta Gisela en esta nota. Y yo recuerdo, ¿verdad?, de mi padre, cuando estuvo con nosotros, cuando solía estar con nosotros, cuando nos visitaba, ¿verdad?, la casa de nuestra primera casa, el barrio Sajonia, cuando éramos chiquitos. Y él era una persona muy cariñosa. A mi hermana mayor, por ser pelirroja, la apodó la Peli. Y a mí, ¿verdad?, porque en realidad mi hermana Peli y mi hermano Enrique son muy Stroessner. Ellos son bien gringos, son pelirrojos. Y yo tengo mucho de los Matiauda. Entonces, a mí él me apodó la Gordi. Entonces, él siempre llegaba y me buscaba dónde estaba la Gordi. Y después, las visitas de la casa, en nuestra casa, después los acontecimientos especiales, ya en las Navidades, me acuerdo que solíamos ir a San Bernardino, una casa que él tenía. Y me acuerdo una oportunidad también de que yo tenía menos de 10 años, tenía como 6 o 7. Recuerdo que estaba el arbolito armado y había una figura que estaba alta, que a mí me gustaba. Entonces él me alzó upa y me subió para que yo pudiera alcanzar. Así como un papá realmente, como todos. Hago la salvedad de que para cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra, tenemos la asesoría de Bóveda y Asociados, el estudio jurídico integrado por Bóveda, Galeano y Ibarra, para cualquier problema jurídico que tengamos en la Caja Negra. A la vuelta de la pausa, vamos a escuchar más testimonios de Michelle y de la hija de Alfredo Stroessner. ¿Por qué tanto tiempo estuvieron ocultos? ¿Cómo vivían en la época de la dictadura? Estaban amenazados, fueron amenazados, cuenta Michelle. Le temían al secuestro, a la guerrilla. ¿Cómo fue el último encuentro con Alfredo Stroessner? Y es cierto que le propuso matrimonio en la década del 70. Incluso Stroessner le dijo a Michelle: estoy dispuesto a dejar el poder, casarme contigo e ir a vivir a España. Y después, ¿cómo fue la última vez que lo vieron a él? ¿Y cómo fue la vida de esta familia después del golpe de Estado del 89? A la vuelta de la pausa acá, en la Caja Negra. En esta edición de la Caja Negra estamos revelando a la familia oculta del general Alfredo Stroessner. Hay más testimonios de Michelle Fleitas. Se me quedó esto, la Brigitte Bardot de la década del 70, una mujer bellísima que cautivó, una pelirroja que cautivó al dictador. ¿Por qué vivían prácticamente escondidos? ¿A qué le temían? Escuchemos en este material. Nosotros sí vivíamos ocultos porque estábamos amenazados de secuestro. ¿Y cómo sabíamos? Porque había una red muy grande en toda América, servicio de inteligencia muy grande, el servicio de inteligencia muy grande, ¿verdad? Que cubría toda América Latina y más. Entonces, a través de ellos nos enteramos que
que todos estábamos en peligro de secuestro, porque era la época de la guerrilla, por todo lo que había pasado en la Argentina, lo que estaba pasando en el Uruguay. El Uruguay, Dios mío, Uruguay era una belleza. Yo recuerdo, porque papá fue diplomático en el Uruguay, ante la LALC, era el jefe de la delegación paraguaya. Yo tenía, ¿cuánto? 11 años, por ahí, 12, hay fotos. Y después que los Tupamaros tomaron el Uruguay, hicieron un desastre. Nunca más creo que se levantó el Uruguay. Bueno, eso es otra cosa. Y por eso, porque yo sabía que no había que transar con la guerrilla. No hay que negociar con la guerrilla. Porque si no, la guerrilla hace lo que quiere. Yo creo que eso es lo que pasó con la FARC tanto tiempo, ¿verdad? Y habíamos quedado que o nos cuidábamos, y en el caso de que a mí me secuestraran, que él no trance. Yo llegué a hablar de eso con él, que no me importaba. Primero mi país. Lo que pasa es que yo crecí en una familia donde éramos muy patriotas. Desde los 18 años, cuando empezaron los votos, votábamos. Cumplíamos con todas esas reglas. ¿A vos te consta, Gordy? Sí, con el civismo, ¿verdad? Porque siempre fue así. Después yo me separé de él por el temor, porque casi le secuestraron a ella y a Peli y a Gordy delante mío. Eso fue una cosa... Vivíamos así. Yo vivía armada. Yo tenía una Smith Wesson 38 Special que me había regalado él, pero tenía una Beretta. Tenía una ¿cómo es? Una ametralladora Beretta debajo de la cama. Era una cosa de andar con guardias permanentemente. Terrible era. Yo me llegué a enfermar, llegué a tener una parálisis facial periférica de los nervios, me revisaron todo, no tenía nada, era todo acá, era del estrés, del temor, y además tenía miedo de que detrás mío cayera toda mi familia, porque así pues, ¿verdad? Por eso hizo que yo me aparte de él. Y vivían prácticamente ocultos. El testimonio de Michelle. Le temían a la guerrilla, tenían información de que iban a ser secuestrados. Esta mujer dice que incluso andaba armada en su casa para proteger y cuidar a sus hijos. En este otro material nos cuenta Michelle cuándo fue el último, o cómo fue el último encuentro que tuvo con el general Alfredo Stroessner, en este material. La última vez que yo le vi a él, porque como 4 años o 5 años antes, 4 años y medio antes del golpe, cambiaron los números de teléfono. Yo no podía hablar con él. Yo tenía el número de su dormitorio, tenía. Cambiaron los números de su despacho. Se hizo como un cerco a su alrededor, lo aislaron completamente. Además, no parecía él. Parecía que estaba, ¿cómo es? Dopado, o anestesiado, no sé, dopado parecía realmente. Cabo estaba así, era otra persona. Y después pasaron cosas, yo decía, este no es él. No puede ser que él haga esto o diga esto. Bueno, y la última vez que le vi a él fue el 28 de diciembre del 88, estoy segura porque ese día murió mi tío Salvador. Y claro, nos fuimos, porque yo no podía ni siquiera verle, porque me aislaron completamente. Recuerdo que le daba a mi guardia esquelas así, y venía el chofer o algo por el estilo. Bueno, y la última vez volviendo a la última vez que le vi, fue ahí en el velatorio, y vos sabés que estaba totalmente dopado. Eso, sí, porque en la sala se le veló a tío Salvador, y estábamos tío Vivita, Peli, mamá y yo. Estábamos solas ahí, de repente él vino entrando. Y sí, con los demás. Hacía calor, me acuerdo. Y entró arrastrando los pies. Era rarísimo. Parece que le veo. Entró así, estaba yo parada acá. Mamá, tía Vivita, Peli. Entró arrastrando los pies y le miré yo. Y los ojos así. Y apenas hablaba. Y le dije, hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y nada, la abracé, le besé. Y después Peli le dijo, hola papá. Hola mi hija. Una voz toda temblorosa.
felicidades. Sí, estaba totalmente ido. Cuenta Michelle que en los últimos 5 años de la dictadura de Alfredo Stroessner lo tenían prácticamente dopado al general y apuntaba a su entorno inmediato, incluso a Gustavo Stroessner, uno de sus hijos. Y en esta parte del material, esto que vamos a presentar ahora, ella también revela que había un entorno inmediato del general Stroessner que lo manipulaba, dice ella. Incluso menciona el nombre del general Andrés Rodríguez, quien, según Michelle, en varias ocasiones le pidió a Stroessner que no renuncie y que siga en el poder. Veamos el material. Yo decía, tantas cosas veía yo, tantos negociados hacían, nombrándole a él los ministros y eso, así hacían, porque muchas cosas no sabía. Yo me daba cuenta que muchas cosas no sabía. Como cuando faltaba, por ejemplo, en el hospital de clínicas, comida y compañía, leche y eso para las criaturas y todo eso, vos sabés que me contaron y yo le dije, Alfredo, vos sabés que falta esto y esto no me digas. Le llamaba al ministro de Salud, enviaba los camiones con comida, con todo, para muchas cosas. Él no tenía, no podía abarcar todo y es difícil. Para eso están los ministros, ¿verdad? Y no sé. ¿Vos decís que muchas cosas que se hacían no sabía? Estoy segura. Se hacían en su nombre. Sí, se hacían en su nombre, sí. Como dice él se daba cuenta que lo hacían también. Y de repente él se plantaba y le decía, pero no puede ser, déjenme pasar cosas, yo no sé todo. Él se daba cuenta cuando yo le contaba cosas así, ¿entendés? Pasa esto, falta aquello allá, así. Rodríguez le pidió, se reunió con todos los generales y se fueron al comando, ¿verdad? Un jueves, un día de comando. Le pidió él, en nombre de todos los generales, que continúe con el gobierno. Y porque yo pienso que fue muy ambicioso ese señor para pedirle, y no sé por qué, Alfredo, seguramente, no sé por qué él se quedó tanto tiempo, cuando que ya no tenía ganas, por el poder que tenía, por el tráfico, por no sé, vaya a saber. Pues la verdad que una pena que no se haya ido antes. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros acá en la Caja Negra el abogado de la familia Fleitas, el abogado José Fernández Sacur. ¿Qué hay detrás ahora? Después de exponerse la familia por primera vez en televisión, aquí en la Caja Negra, ¿qué es lo que se viene? ¿Hay una disputa legal detrás? ¿Ellos están con intenciones de reclamar parte de la herencia? ¿En qué quedó la sucesión? ¿Qué es lo que busca esta familia? A la vuelta de la pausa acá, en la Caja Negra. Y después de conocer a la familia oculta del general Alfredo Stroessner, nos preguntamos todos, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que reclama la familia a partir de este momento en que deciden dar la cara y exponerse públicamente y contarnos esta parte de la historia que no sabíamos? Vamos a hablar de eso. Está con nosotros, le presento en esta noche al abogado José Fernández Sacur. Él es abogado de la familia Fleitas. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Enseguida vamos a charlar con Fernández Sacur, pero antes quiero que escuchen lo que dice en primer término Gisela, una de las hijas. ¿Cuál es la pretensión que ellos tienen? Después habla la madre, Michelle, y nos cuenta qué es lo que ellos buscan después de esta exposición mediática que lo hacen esta noche en la Caja Negra. Los 3 hijos del matrimonio, ¿verdad? Primero de mi padre, sí, ellos
saben y siempre supieron de la existencia de nosotros. Gustavo era una persona un poco, con un carácter un poco diferente, especial. Entonces él sí él permanecía un poco alejado de todo. Yo a Freddy sí me acuerdo que lo veía. Sí, pero nunca contactamos. Nunca, jamás. Nunca. ¿Para qué? Yo creo que no había necesidad, no sé. Nunca, ni yo me acerqué, ni ellos a mí. Pero yo estoy segura de que el mayor es el que nos aisló. Gustavo. Sí, Gustavo. Estoy segura. Él luego también le aisló al papá. Porque me acuerdo que se le metió en la cabeza eso de ser, qué sé yo, como un presidente como Trujillo, que al hijo le quería poner ¿verdad? Ramsés, Radamés. Pues. Pero no tenía no le alcanzaba ni al taco del zapato, por no decir la suela, ¿verdad? Porque no tenía esa inteligencia que tenía él. Y eran otras épocas también. Después del golpe fue una cosa. Yo me fui a hablar con von Leppel, que era el abogado de la familia. Entonces yo les dije, me fui con los chicos y les dije, yo no quiero dinero. Lo que yo necesito es que manejen ustedes ese dinero, pero pongan en un banco para seguir pagando el colegio y la facultad de los chicos, porque me quedé con adolescente, me quedé. Después de una semana me llama y me dice que había hablado con él, que él no quiere saber nada, porque se enteró que yo me fui a hablar con mi abogado, con Encino Marín, porque me fui a preguntarle qué podía hacer. Así me dijo que no quería, me dijo von Leppel, sí, que él no, que Stroessner, que Alfredo, no quería saber nada. Y estoy segura que nunca habló con él. ¿Por qué? Porque cuando yo le llamaba y podía contactar, a veces le hacía llamar a mis amigas, porque ya conocían mi voz. Y de otro teléfono, ¿verdad? Entonces después hablaba con él, y él siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, pero muy lento, muy, no sé. Y después ya no nos dejaban hablar. Yo la última vez que hablé con mi papá fue ya cuando él estaba en el exilio, era el día de su cumpleaños. Y él tenía el tono de voz bien pausado, hablaba súper tranquilo. Y recuerdo que nos prometimos vernos pronto. Y su despedida fue esa, nos vamos a ver pronto. Pero de esa vez, ya no nos pudimos ver más. Vamos a charlar con el abogado, pero antes hago la salvedad de que ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra, tenemos el asesoramiento jurídico de Bóveda y Asociados. También aprovecho para agradecer a Fideli por el traje que luzco esta noche en la Caja Negra, Fideli, Legión Civil Extranjera, esquina de Las Perlas. Doctor Fernández Sacur, ¿qué es lo que se viene ahora? Usted como abogado de la familia Fleitas, ¿ellos qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que tienen para reclamar? Bueno, Jorge, ahora los abogados del gabinete jurídico a mi cargo están trabajando con corresponsales nuestros en Brasil, inicialmente para promover una acción de reconocimiento de filiación, que es la acción que va a aparejar la vocación hereditaria, que les va a permitir a ellos deducir lo que se llama petición de herencia. La petición de herencia básicamente es una reclamación que se hace a los herederos reconocidos para que traigan los bienes de vuelta a la masa y eso pueda tener una repartición equitativa. Lógicamente, para poder pedir herencia es necesario primero reconocer el vínculo de parentesco que da legitimación activa, y en eso estamos trabajando en este momento. El 16 de agosto pasado se cumplieron 10 años del fallecimiento de Alfredo Stroessner. Esto no prescribe, ¿hay tiempo todavía, esta familia, digo, para hacer algún reclamo?
Okay, el asunto es el siguiente. La justicia paraguaya declinó la competencia sobre la sucesión del general Stroessner y archivó el expediente, derivando la competencia a la justicia del Brasil. En el Brasil, al momento del fallecimiento del general, el plazo de prescripción de la acción de petición de herencia era de 20 años. Independientemente a eso, hay un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que determina que el plazo de prescripción de la petición de herencia ni siquiera comienza a correr cuando todavía está vigente la posibilidad de la reclamación de paternidad que da legitimación para pedir la herencia. Y como la acción de petición, la acción de filiación post-mortem es imprescriptible, esa petición de herencia para el derecho brasilero, que es donde se va a debatir este asunto, es prácticamente imprescriptible. Así que creemos que no corremos riesgos de prescripción con la acción entablada en el Brasil. Dijiste que tu estudio jurídico tiene su par en el Brasil y ya están trabajando en este sentido. ¿Por qué en el Brasil? Porque ahí fue donde falleció Stroessner. Claro, independientemente a discutir el porqué de modo dogmático, de modo teórico, la propia justicia paraguaya declina su competencia y deriva esta competencia a tribunales del Brasil. Entonces, como la acción de filiación post-mortem es una acción que debe plantearse contra la sucesión y por ende es competente el juez del sucesorio, al haber declinado la justicia paraguaya su competencia, necesariamente esa acción se tiene que plantear ante el Brasil. Esa acción de reconocimiento de filiación post-mortem es la que le va a dar a los hijos de la señora Michelle la legitimación para que puedan iniciar la acción de petición de herencia si lo creen conveniente a sus derechos. Y repito una vez más, esta acción de petición no corre riesgo de prescribir para la justicia brasilera, porque la acción de la cual depende, que es la de filiación, es imprescriptible y de hecho estamos colectando los elementos necesarios para poder plantear esa demanda ante la justicia brasileña. En el plano local, acá en nuestro país, ¿esto ya se presentó? ¿Se hizo un reclamo legal, ante la justicia paraguaya o ya no? Sí, no hubo? Hubo una reclamación legal cuyo fondo no fue resuelto por esta cuestión de competencia que te estoy comentando, ¿verdad? El juez paraguayo, los tribunales paraguayos se declararon incompetentes y en tal sentido esa acción se mantiene plenamente vigente para ejercerla ante los tribunales de la República Federativa del Brasil. Y ahí, acá se plantea un caso bien particular, porque si no estoy trastocado, cuando se anuncia, cuando hace 10 años lo del fallecimiento de Alfredo Stroessner, aparecieron víctimas de la dictadura también queriendo ingresar y con legítimo derecho, por supuesto, ¿verdad? No estamos poniendo eso en tela de juicio, pero supongo yo que hay un orden de prioridades. O sea, la familia tendría que estar en primer lugar. Y en el caso de la familia de Michelle Fleitas, son hijos naturales y estarían en segunda generación. Incluso acá la información que tenemos es que los nietos de Stroessner fueron los que se beneficiaron, con parte de la herencia. Ellos incluso estarían en un derecho mayor, no sé si me explico. Claro, el hecho de ser hijos del general Stroessner le dan o le otorgan a estas personas vocación hereditaria, no solamente respecto del general, sino respecto de eventuales herederos a quienes ellos también hubiesen podido heredar, como el señor Gustavo, por ejemplo. O sea, y todo va a depender de la acción de filiación. El progreso de esa acción de filiación, cuyo resultado hoy es prácticamente matemático por los avances científicos en materia de ADN, el reconocimiento de esa filiación va a otorgar a estas personas legitimación no solamente para pedir herencia con relación al general Stroessner, sino también para pedir herencia respecto de eventuales herederos suyos a quienes ellos mismos hayan podido heredar. En la charla que tuvimos con Michelle y con la hija, con Gisela, para la Caja Negra, ella nos contaba que incluso la familia de Stroessner, o la otra familia, o la asumida familia de Stroessner, no la que estuvo oculto, la que revelamos esta noche, oculta, tenía conocimiento que ellos existían.
Y nosotros nos preguntábamos, y la audiencia también se preguntará, por qué recién ahora ellos deciden hablar, por qué recién ahora ellos dan la cara. Y según nos contaban, hubo un acuerdo verbal, de palabra, con la familia de Stroessner. Incluso no querían que se judicialice, se mediatice, pero ellos dijeron, no cumplieron absolutamente nada con ellos. Entonces, lo que uno dice, independientemente a quién fue o cuál fue la figura de Alfredo Stroessner, estamos hablando de un derecho, hasta si se quiere, justo y legítimo que tiene la familia natural de Alfredo Stroessner. Y por supuesto, en primer lugar, está el derecho humano, que forma parte de la dimensión de dignidad de las personas, a tener el reconocimiento del padre, a la identidad biológica. Es un derecho humano de primera generación, de primer rango. Y sí, es cierto, a mí mis clientes me refieren que tuvieron conversaciones preliminares con allegados a la familia y que la tardanza de ellos en accionar judicialmente se debió a diferimientos que se fueron dando de buena fe en el marco de estas conversaciones. Pero bueno, hoy día la instrucción que tiene el gabinete jurídico a mi cargo es llevar adelante las acciones judiciales necesarias para el reconocimiento de ese derecho, y es lo que estamos haciendo con los corresponsales nuestros en Brasil. Ahora, a partir de esto que sale a la luz pública y esta acción judicial que usted anuncia que va a arrancar con el estudio jurídico con su par en el Brasil, supongo yo que es porque, y decide usted tomar esta causa porque el reclamo que hace esta familia es un reclamo justo y no está perdido. O sea, hay todavía cosas por hacer desde el punto de vista legal, digo. Por supuesto, nosotros hicimos un análisis preliminar de factibilidad y creemos que las acciones que vamos a plantear están suficientemente fundadas, están en plazo, son oportunas, y de acuerdo a las conversaciones que tenemos interconsultando con los colegas brasileños, tenemos una buena prognosis de resultados. Así que ese es el motivo por el cual decidimos asumir las demandas que se van a plantear. No solamente en la legislación del Brasil, sino también acá, es imprescriptible el derecho de filiación, ¿verdad? El derecho de filiación es imprescriptible, por supuesto. ¿Y el de herencia? Lo que pasa es que el derecho acá, yo no conozco antecedentes de que se haya planteado todavía. Hay una resolución reciente de mayo de 2016 del Superior Tribunal de Justicia brasilero, donde sí dice que ni siquiera empieza a correr el plazo de petición de herencia, porque desde luego la persona que no tiene reconocida su vocación hereditaria no puede pedir. Por ende, el plazo de prescripción de la petición queda interrumpido por todo el lapso que tenga el peticionante para que le sea reconocida su vocación hereditaria. Y ese es el camino jurídico que vamos a tomar ante las autoridades jurisdiccionales brasileras. Y hago hincapié del Brasil porque, repito, el camino acá en Paraguay está cerrado, no solamente en primera instancia, sino el asunto llegó hasta la Corte, la justicia paraguaya declina su competencia y bueno, hemos de litigar entonces en el Brasil. Independientemente yo me imagino cuál es el juicio de valor que hace la audiencia, la opinión pública, que de hecho la tiene sobre la figura de Alfredo Stroessner, como decía yo al principio del programa, para algunos un tirano, un dictador, un déspota, para otros un estadista, un culto, un hombre de familia. Independientemente de ese juicio de valor que se haga, acá estamos hablando de un reclamo, insisto, legítimo que tiene una mujer que sufrió, que contó como todo lo que ella padeció por ese amor, dice ella, que le conquistó en la década del 70 y que hoy están 3 hijos que hacen un reclamo legítimo y hasta justo. Por supuesto, Jorge, el reclamo económico es un reclamo adicional. El reclamo principal es, repito e insisto, el derecho a la identidad biológica. Eso es lo que en primer lugar están persiguiendo los hijos. Y bueno, lo económico es una consecuencia, es también un derecho derivado de ese derecho primario a ser reconocidos hijos. Y bueno, yo entiendo que el temperamento que adoptan en el sentido de accionar judicialmente se da también por esos desencuentros de palabra que hubo
según me refieren, en las conversaciones que mantuvieron antes con allegados a la familia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Bueno, es una cuestión que ya no nos toca a nosotros determinar, ¿verdad? Pero cuenta incluso en una parte de la nota que hemos visto esta noche acá en la Caja Negra, que dice Giselle que uno de los nietos de Stroessner se acercó hasta ella, golpeó la puerta de su vivienda queriendo charlar sobre esta situación y llegar hasta incluso un acuerdo para que esto no salte a la opinión pública, para que nunca se sepa esta parte de la historia que hoy estamos revelando esta noche. Yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿A qué le temen que no se sepa que además de la esposa legítima que tuvo Alfredo Stroessner, Ligia Mora de Stroessner, todo el mundo habla y sabe la historia de ñata legal, hay un libro escrito por esta señora, pero hoy nos enteramos nosotros de la existencia de esta familia? No sabíamos que, por lo menos, y yo mencionaba en otra parte del programa, en ningún libro de historia he leído esta parte y tampoco ninguna crónica de algún diario que haga referencia a esta familia, ¿verdad? Yo quedé sorprendido y quedé sorprendido también por la solvencia de la documentación que respalda la posición de estas personas, ¿verdad? De hecho, repito una vez más, hicimos un análisis de factibilidad y no nos hubiésemos puesto en el plan que estamos hoy si realmente no tuviésemos el respaldo probatorio suficiente. Desconozco el porqué. Lo que sí te puedo decir, Jorge, es que este reclamo tiene mucho que ver con una afectación a la dignidad, ¿verdad? Esta gente está dolida y es una gente que tiene el reclamo de dignidad a voz en cuello. Así que, doctor Fernández Acur, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias por la invitación, Jorge. Así le hemos presentado esta noche en la Caja Negra. La gente sacará su conclusión, va a opinar. Los detalles de esto que presentamos esta noche lo van a tener mañana a primera hora en el portal digital en hoy.com.py. Todos los detalles de esto que revelamos en la Caja Negra. La familia hoy ya no, oculta del general Alfredo Stroessner. Le agradecemos su preferencia, nos encontramos el próximo miércoles en la Caja Negra.